En el universo de la Fundación SCP existen una cantidad enorme de objetos identificados, pero uno de los que más genera miedo dentro del metaverso es el número 106. No por ser omnipotente, de poder ilimitado, sino por el hecho de ser como tú y como yo, o por lo menos lo fue en algún momento. Se cree que era un humano común, pero que por azares del destino terminó convertido en un precursor de pesadillas, capaz de matar y cometer atrocidades dignas del mismo infierno. Los verdaderos orígenes del SCP-106 son un misterio, pero hay dos teorías o posibilidades principales sobre quién o qué causó su creación. El primero es una historia sobre un hombre llamado Lawrence, un cabo durante la Primera Guerra Mundial. Lawrence fue descrito como un hombre sencillo, sin rasgos notables, cuya voz, apariencia y comportamiento lo hacían parecer insípido. Nadie en la trinchera en la que se encontraba Lawrence podía recordar un momento en el que el hombre alzara la voz, ya sea con enojo o alegría. En cambio, se mantendría para sí mismo, sin mencionar su pasado. Ni siquiera el grupo de soldados con el que llegó la primera vez sabía nada sobre él. Aunque no fue violento ni malicioso, Lawrence no estuvo exento de culpa. A menudo lo encontraban mirando por más tiempo de lo que era cómodo para los demás. Apenas dormía. Otros le escuchaban hablar en murmullos constantemente. Una vez un compañero de litera escuchó a Lawrence murmurar los nombres de sus hijas, a pesar de que él nunca se los había dicho. A pesar de su actitud reservada, o debido a ella, muchos de los compañeros soldados de Lawrence estaban desconcertados por él, porque dondequiera que fuera el hombre, lo seguía un hedor dulce y enfermizo, el olor a podredumbre. Todos los que compartían litera con él sufrieron de estos sucesos, y en poco tiempo comenzaron a circular rumores. Muchos habían llegado a creer que Lawrence estaba maldito. En una batalla, después de un tiempo prolongado de silencio desde la trinchera enemiga, Lawrence y los otros 14 soldados con los que él venía fueron enviados a través del campo de batalla para comprobar y ver si la trinchera había sido abandonada. El grupo fue recibido con una vista horrible. Cada soldado enemigo estaba muerto. Cada uno había sido salvajemente mutilado. Las paredes y los cadáveres cubiertos de un lodo negro maloliente, los cuerpos y partes del cuerpo de todos tan violentamente mutilados que incluso los hombres más duros pronto vomitaron. Entre todo esto, Lawrence y un compañero soldado descubrieron en una habitación un pequeño agujero, lleno del mismo limo repugnante que cubría a los muertos. Cuando Lawrence se agachó para investigar, resbaló y cayó de cabeza. Momentos después, salió arrastrándose empapado con la baba negra. Una vez que el grupo regresó a su propia trinchera y se contó lo que había sucedido, fue aquí donde muchos comenzaron a notar un cambio en Lawrence. Atrás quedó el hombre tranquilo y reservado. En su lugar, una persona que saludaría a la gente con una amplia sonrisa mientras divagaba sobre la destrucción, el placer y la alegría de los espacios cerrados, llegaría. Cuando algunos intentaban silenciar a Lawrence, todo lo que hacía era sonreír más ampliamente. Un compañero soldado se despertó una vez para encontrar a Lawrence flotando sobre él, con los ojos muy abiertos y de un blanco brillante. Al día siguiente, encontraron a este soldado enredado en un alambre de púas y con los intestinos extendidos en un patrón ordenado. Cuando llegaron los refuerzos para relevar a las personas que estaban en esa trinchera, muchos estaban muertos o muriendo de una enfermedad misteriosa. Hombres que se fueron a la cama despiertos y sanos, despertaron para encontrar su carne pudriéndose directamente del hueso. Un sargento fue encontrado envuelto en ratas inusualmente agresivas, que atacaron a varias otras antes de que se pudiera recuperar su cadáver mayormente devorado. De todas estas personas, Lawrence fue el único que vivió, siendo trasladado a un hospital francés en el que agredió a una enfermera, provocando que ella perdiera 3 dedos y un ojo. Desde aquí, pasaba la mayor parte de su tiempo divagando con otros pacientes sobre perseguir personas en pasillos oscuros. Algunas veces desaparecía por completo,
regresando como si nada hubiera pasado. Cuando se le preguntó a dónde fue y cómo, Lawrence respondía cantando Mi Bonnie yace sobre el mar. con una voz monótona hasta que se quedó solo. Un hedor fétido y mohoso pronto llenó la sala en la que se encontraba, durante la cual pasaba la mayor parte del tiempo tarareando y divagando nombres de quienes lo rodeaban, muchos parientes muriendo de la misma enfermedad podrida que plagaba la trinchera de la que provenía. Un día, Lawrence y 18 personas desaparecieron. La sala en la que habían estado cubierta de una sustancia negra aceitosa. Esta sustancia negra hizo que todo lo que tocaba se pudriera y se corroera. Luego, una enfermera volcó un colchón, encontrando debajo un agujero negro. Dentro de dicho agujero, un círculo perfecto hecho con los dientes de 17 hombres. Después de esto, nunca más se supo de Lawrence. La historia de la fosa maldita fue ignorada y se convirtió en una historia de guerra. Aún así, se contaron más historias de hombres que desaparecieron y fueron encontrados vivos, pero horriblemente desfigurados, de muertes que no podían explicarse y de una figura sombría acechando el país devastado por la guerra. La segunda historia de origen del SCP-106 es mucho más trágica que la primera. Dentro de los mitos de SCP existe el SCP-3001, que se describe como una dimensión paralela. Se dice que no es más que una oscuridad infinita, desprovista de cualquier materia, donde las leyes de la física y la realidad están muy alteradas o no existen en lo absoluto. Una vez dentro del SCP-3001, uno es incapaz de morir, ya sea de hambre, sed o heridas autoinfligidas. Un experimento dirigido por el científico de la Fundación Robert Scranton, un investigador respetado de alto rango que creó la tecnología Scranton que anuló los efectos de las anomalías de deformación de la realidad, salió terriblemente mal, creando lo que se llama un agujero de gusano de entrada rota de clase C, que transportó a Scranton y una porción de un panel de control hacia el SCP-3001. Aquí, Scranton permaneció durante casi 6 años, sin poder escapar, pasando la mayor parte de su tiempo registrando su experiencia en el panel de control. A medida que pasaba el tiempo, la cordura de Scranton comenzó a decaer. La soledad hizo que comenzara a referirse al panel de control como rojo, debido a la luz roja parpadeante, hablándole a la máquina como si fuera una persona. Durante una conversación con Rojo, Scranton se dio cuenta de que su cuerpo estaba comenzando a perder su solidez debido a la baja concentración de Hume de esta dimensión, lo que significa que sus manos fueron capaces de atravesarlo. Esto y la incapacidad de sentir dolor le causó tal locura que comenzó a mutilarse a sí mismo. Más tarde, Scranton se ve repentinamente abrumado por un dolor intenso, que teoriza que ese es el SCP-3001 comenzando a descomponerse y él con Scranton. Poco después, Rojo se apaga, dejando a Scranton en total oscuridad durante 9 meses. Cuando el panel se reactiva, Scranton admite que durante este tiempo intentó suicidarse más de 184 veces, pero todas fracasaron. Al principio no se había dado cuenta del daño infligido a sí mismo, pero cuando Scranton se da cuenta de que el vacío infinito que es el SCP-3001 ha comenzado a cerrarse, pudo ver los resultados de su mutilación, gritando al panel: Se han ido tantas cosas. Después de esto, el discurso de Scranton se convierte en un murmullo mayoritariamente incoherente, durante el cual le ruega a Rojo y a su esposa Anna que le den partes de su cuerpo, en un momento aullando: Ana, dame tu cerebro, solo tengo la mitad. Después de esto, Scranton pide perdón por ser tan aterrador, gritando el nombre de Anna una última vez antes de que el panel vuelva a la realidad normal, con la historia de locura que grabó con él. Este SCP también tiene su propia historia adicional, en la que aparece el 106 por primera vez atacando a su esposa y a un guardia de seguridad, durante el cual Anna logra evadir al 106 por un tiempo, incluso escapando de su dimensión de bolsillo, que había tomado la forma de su antiguo apartamento y activando una alarma.
Cuando el 106 la alcanza, se detiene brevemente, fascinado por las brillantes luces rojas, revelando a un Robert Scranton horriblemente mal deformado, que se había vuelto retorcido desde su tiempo en el SCP-3001, y desde entonces ha estado desmoronándose, reconstruyéndose a sí mismo, reconstruyendo su mundo para ella. Finalmente, reunido con su esposa perdida hace mucho tiempo, el SCP-106 la besa apasionadamente. Su toque resulta letal mientras la arrastra de regreso a su reino de oscuridad. En cuanto a cómo se ve realmente el SCP-106, independientemente de su origen, su aspecto no varió, pues parece ser un humanoide anciano, con una apariencia general de descomposición avanzada. Esta apariencia puede variar, pero la calidad de pudrición se observa en todas sus formas. SCP-106 no es excepcionalmente ágil y permanecerá inmóvil durante días, esperando a su presa. El SCP-106 también es capaz de escalar cualquier superficie vertical y puede permanecer suspendido boca abajo indefinidamente. Al atacar, el SCP-106 intentará incapacitar a la presa, dañando sus órganos principales, grupos musculares o tendones. Luego la arrastrará incapacitada a su dimensión de bolsillo. El SCP-106 parece preferir a las presas humanas en el grupo de edad de 10 a 25 años. El SCP-106 causa un efecto de corrosión en toda la materia sólida que toca, provocando una ruptura física en los materiales de varios segundos después del contacto. Esto se observa como oxidación, putrificación y agrietamiento de materiales y la creación de una sustancia negra parecida a un moco similar al material que recubre al SCP-106. Este efecto es particularmente perjudicial para los tejidos vivos y se supone que es una acción de predigestión. La corrosión continúa durante 6 horas después del contacto, después de cual el efecto parece quemarse. El SCP-106 es capaz de atravesar materia sólida, dejando tras de sí una gran mancha de moco corrosivo. El SCP-106 es capaz de desaparecer dentro de la materia sólida, entrando en lo que se supone que es una forma de dimensión de bolsillo. Puede salir de esta dimensión desde cualquier punto, conectado al punto de entrada inicial, como por ejemplo entrar en la pared interior de una habitación y salir de la pared exterior, entrar en una pared y salir del techo. Se desconoce si este es el punto de origen del SCP-106 o una simple guarida creada por él mismo. La observación limitada de esta dimensión de bolsillo ha demostrado que se compone principalmente de pasillos y habitaciones. Esta actividad puede continuar por días, con algunos individuos, incluso sujetos, siendo liberados con el propósito expreso de cazar y recapturarlos. La verdadera personalidad del SCP-106 es en gran parte desconocida, ya que el personal de la Fundación y los psicólogos no pueden realizar un psicoanálisis en él debido a su falta de voluntad para hablar y las dificultades de contención. En el pasado, fue un hombre obediente, valiente y servicial. Sin embargo, una vez que se había experimentado esta horrible transformación, sus motivos se convirtieron en los de un asesino en serie o un depredador al acecho, cazando, atormentando, capturando y posiblemente matando personas sin remordimiento ni aparente razón. Sin embargo, a pesar de su racha sádica, el SCP-106 parece estar al menos parcialmente consciente de su comportamiento. A pesar de esto solo lo vuelve mucho más peligroso, al igual que otro SCP humano llamado Bobble el payaso. Cuando el SCP-187, capaz de ver el futuro, fue llevado con el 106 para ver qué le pasaría, el 106 se dio cuenta de sus capacidades y mató a todo el personal que lo rodea, excepto a ella, simplemente porque quería presumir. A pesar de esto, cuando la Fundación usó al SCP-978, el cual es una cámara que cuando toma una foto de alguien, la foto que produce muestra el mayor deseo del individuo, tomar una foto del 106, la imagen lo muestra deambulando por un campo de trigo, acercándose a una casa de campo, donde una mujer de unos 60 años lo abraza con los brazos abiertos. Esto significa que el 106 aún conserva parte de su humanidad, ya que su mayor deseo es reunirse con su esposa y vivir una vida pacífica.
El SCP-106 no tiene necesidad de comer ni dormir, y a menudo permanecerá inmóvil durante días hasta que se detecte su próxima víctima. Una vez que encuentre una víctima potencial, el SCP-106 lo acechará implacablemente hasta que atrape su objetivo. Esconderse de él es inútil. No solo puede aparecer, sentir a los humanos cercanos, sino que también puede atravesar la materia sólida a través de su moco corrosivo. Una vez que su presa está acorralada, el SCP-106 lo incapacitará, generalmente rompiendo huesos o cortando tendones antes de llevarlos a su dimensión de bolsillo, a través de los parches oscuros que deja en las paredes. Aquí se burlará y atormentará a sus prisioneros, antes de finalmente matarlos, a veces recolectando pedazos de su presa como huesos y dientes. Se desconoce en gran medida cómo se ve la dimensión de bolsillo del 106. Las pocas víctimas que son liberadas de la dimensión 106 no viven lo suficiente para hablar, y mientras los dispositivos de grabación funcionan dentro de la dimensión, el metraje capturado parece ser muy degradado. Lo único que se sabe con certeza es que el SCP-106 tiene un control total de su dimensión, pudiendo deformar el espacio, el tiempo y la percepción a voluntad, incluida la forma en que el 106 aparece ante sus prisioneros. Él es el único que puede entrar y salir libremente de esta dimensión. En cuanto a la contención, no se permite ninguna interacción física con el SCP-106 en ningún momento. Toda interacción física debe ser aprobada por no menos de 2/3 de los votos del Consejo O5. Cualquier interacción de este tipo debe realizarse en los sitios de máxima seguridad AR2, después de una evacuación general del personal no esencial. Todo el personal de investigación debe permanecer al menos a 60 metros de la celda de contención en todo momento, excepto en casos de eventos de brecha. SCP-106 debe estar contenido en un contenedor sellado, compuesto de acero revestido de plomo. El contenedor se sellará dentro de 40 capas de material idéntico, cada capa separada por no menos de 36 centímetros de espacio vacío. Los puntuales de soporte entre capas deben estar espaciados aleatoriamente. El contenedor debe permanecer suspendido a no menos de 60 centímetros de cualquier superficie mediante soportes electromagnéticos LOID. El área de contención secundaria debe estar compuesta por 16 celdas esféricas, cada una llena con varios fluidos y ensamblaje aleatorio con superficies y soportes. La contención secundaria debe estar equipada con sistemas de luz capaces de inundar todo el conjunto con no menos de 80.000 lúmenes de luz al instante sin la participación humana directa. Ambas áreas de contención permanecerán bajo vigilancia las 24 horas. Cualquier corrosión observada en las superficies de las celdas de contención, miembros del personal u otras ubicaciones del sitio dentro de los 200 metros del SCP-106 deben informarse a seguridad del sitio de inmediato. Cualquier objeto personal perdido por el SCP-106 se considera perdido o muerto en batalla. No se debe realizar intentos de recuperación bajo ninguna circunstancia. El SCP-106 está y siempre será uno de los más icónicos objetos identificados del universo. Su contención demuestra la capacidad de la Fundación para contener casi cualquier cosa, pero eso no resta de la letalidad de este monstruo y su capacidad de ser un verdadero terror que, de escapar, podría destruir las vidas de muchos en poco tiempo.